Para ir retroalimentando algunas cosas, ¿verdad? En el tema de estructuras, básicamente lo que hay que tener en cuenta es si aplica el método de secciones, que es el método más empleado por nosotros, ¿no? El tema de nodos no es que no se emplee, sino que digamos que nuestro medio, o sea, nuestros alcances como ingenieros mecánicos, ¿no? Básicamente se inclina más hacia lo que es conocer las tensiones en los diferentes elementos, no necesariamente en el nodo. Normalmente en el tema de análisis estructural, normalmente para ciertos eh, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si usted me habla de que quiere construir un edificio, porque al menos en lo que es la península, ha estado, eh, ha estado proliferando el tema de las estructuras. Tanto es así que lo que es la ciudad de Mérida, lo que es también Campeche, de hecho tenemos varias construcciones que están hechas en base a estructuras metálicas. Por ejemplo, los hoteles estos que, es que no recuerdo el nombre de la cadena, hay uno ahí de Sams, esas estructuras, el Holiday Inn, por ejemplo, es estructura metálica, ¿no? Lo que sería el bastidor es pura estructura, con revestimientos en algunos sitios, ¿no? De concreto de concreto, sí. Pero en sí se tiene estructura. Entonces, el tema de estructuras, básicamente cuando se va a utilizar pernos o se va a utilizar algún tipo de sujetador como especie de tornillos, bridas y demás cosas, pues sí es interesante saber de cuánto es el esfuerzo, o mejor dicho, de cuánto es la carga que se va a tener en esos puntos, ¿no? ¿Derivado de qué? Derivado de, por ejemplo, del esfuerzo que va a resistir cada tornillo o el conjunto de tornillos, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, si usted mira y es observador y va por ejemplo, al Chedraui que se encuentra sobre la Gobernadores, va a ver que algunas columnas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, algunas vigas que son algunos perfiles que están trabajando como columnas, a las traves tienen pues a veces soldadas y a veces atornilladas, como el caso el de Aurrera que se encuentra en esta de Villa Turquesa, lo que es bodega Aurrera Calá, ¿no? Usted se mete al estacionamiento y va a ver lo que le estoy comentando, ¿no? Va a ver que tiene tornillos, ¿verdad? Grandes tornillos ahí sujetando, por ejemplo, las uniones, ¿no? Entonces ahí, en dado momento, aparte de, este, de ser necesario conocer de cuánto es la fuerza que puede haber o la fuerza que puede soportar la trave, ¿no? También es importante saber de cuánto es el esfuerzo que tienen que soportar los tornillos, ¿no? Porque al final, si no utilizamos elementos de soldadura o incluso utilizando los elementos de soldadura, ¿verdad? Necesitamos saber a cuánto va a estar sometido esa soldadura. Para tal efecto, eso queda fuera del alcance de la estática, pero se utilizan elementos de análisis, ¿verdad? Para poder establecerlos en la materia de resistencia de materiales. ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad es saber si, por ejemplo, voy a utilizar una soldadura 6011, 6013, 7013, ¿no? Porque
eso en dado momento garantizaría, ¿no?, que no fallara la estructura, ¿no? Entonces, todas esas situaciones evidentemente son más que nada prácticas, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un ejemplo de esto, lo que lo estoy comentando, es como, ustedes han visto me imagino que han visto los cargadores. Bueno, cuando digo cargador me refiero a las pequeñas retroexcavadoras, ¿no?, por llamarlos así, que son realmente cargadores frontales. Esas retroexcavadoras pequeñas, ¿no?, andan sobre 4 ruedas de hule, por decirlo, llamarlas de alguna manera. Trae un bote en la parte delantera y en la parte de atrás trae una pequeña manito de chango. A veces le llaman manito de chango, retroexcavadora, cargador frontal, sobre neumáticos, ¿no? Con excavadora, ¿no? O sea, como usted le quiera conocer. Ese equipo, en lo que es el bote y lo que es en la manito o en el bote de excavación, lleva unos pequeños protuberancias que realmente son ah, son unos pedazos de metal, vamos a ponerlo así. Ay, permítame. Voy a salirme tantito para que se entienda lo que estoy diciendo. Porque a lo mejor, y como siempre sucede, ¿no? Hay gente que no desconoce de esos temas, ¿verdad? Y no puede darse una idea, ¿verdad? Y es válido porque pues no todos sabemos, ¿no? Entonces, nada más para que usted tenga más o menos una idea de lo que le estoy diciendo. Es esto, miren. Este es una retroexcavadora. Nada más quisiera saber si se ve, si lo están viendo. Sí se ve, profe. Ok, perfecto, gracias. Miren, esto básicamente, miren, aquí, por ejemplo, está el análisis de estructuras. Por ejemplo, aquí podemos estar utilizando el análisis para maquinaria. Por ejemplo, aquí en esta es cada conexión. O sea, por ejemplo, acá hay un perno, acá hay un bracito que hemos dicho que se llama eslabón, aquí hay otro perno, ¿no? Digamos, son uniones, ¿no? Entonces, todo esto nosotros podemos analizarlo mediante el análisis de estructuras, ¿no? Ese análisis que usted ha estado estudiando, ¿verdad? Se puede realizar, nada más que el análisis de aquí es, no aplica el tema, a menos que usted quisiera utilizar el método de secciones o el de nodos para conocer alguna particularidad en especial, pero aquí básicamente lo que se le recomienda es utilizar el método para máquinas, es decir, lo que se va a hacer es desmembrar, digamos, el bote, el bracito este eslabón, este otro eslabón, todo se va desmembrando y se van suponiendo ciertas reacciones. ¿Cómo supongo esas reacciones? Pues en función de las tablas que ya hemos visto, cuando tienes un perno, cómo consideras esa reacción y así, ¿no? Vamos haciendo esa dinámica. Pero aquí el tema, lo que yo les explicaba, es que aquí en el bote, no sé si pueden. A ver, déjenme ver a ver si se ve más grande. No se ve más grande, más pequeño, sí. A ver. Creo que este estaría bien. No, está muy pequeño. Este está bien. Miren, aquí en la parte de atrás, si ustedes pueden ver, aquí en la parte de atrás, lleva unas especies de, como si fueran garritas, vamos a llamarle garritas, que en su manera son como unas especies de escarificadores, es como así como se le conoce, ¿no? Estos escarificadores, básicamente lo que sucede, hablaba yo hace rato de la soldadura. La soldadura sirve para sujetar, ¿no? También es un elemento, digamos, no es un elemento, pero sí es digamos que es como si fuera
No es propiamente el nombre técnico, pero podemos decir que nos sirve para unir dos placas, ¿no? O dos elementos para que se unan y trabajen como uno solo. Pero esa soldadura, ¿cómo yo la voy a poder establecer? Es decir, primero que nada, la soldadura, pues hay varios tipos, ¿no? Dependiendo del tipo y dependiendo en dónde la vas a usar, es que tú vas a seleccionar esa soldadura, pero evidentemente aquí hay un factor que es el factor económico. Una soldadura 6011, por ejemplo, no vale lo mismo que una 7013, por ejemplo, ¿no? Entonces, en dado momento, sí hay una diferencia incluso en el equipo para poder aplicar ese tipo de soldaduras. Entonces, evidentemente, mientras más grande sea el número, o sea, por ejemplo, 60, 70, eso significa que el valor de 60 hace referencia a 60,000 libras por pulgada cuadrada y el de 70 pues son 70,000 libras cuadradas. Entonces quiere decir que la soldadura de 70,000 pues soporta mayor presión, por llamarlo así, ¿ok? Y por lo tanto pues nos puede garantizar menos falla, pero el problema es que si nosotros escogemos siempre una soldadura por irnos a lo seguro, normalmente lo que estaríamos haciendo es impactar al proyecto de manera económica, es decir, quedaría más caro. Entonces, eso seguramente, si estamos hablando de construir por ejemplo, una horrera, ¿no? Donde se hace con pura estructura, imagínense usted cuántos kilos de soldadura se va usted a llevar. Entonces, ¿eso impactaría el proyecto? Claro que sí impacta el proyecto. Entonces, es importante saber en dónde voy a aplicar una soldadura de 6011, un ejemplo, ¿no? Y dónde voy a aplicar una de 7011. Eso va a ir en función en dado momento, de la carga o de la fuerza que se esté generando ahí. Y no quisiera yo utilizar el término esfuerzo, porque el término esfuerzo básicamente está dado por una relación entre lo que es la carga por unidad de área. Entonces, ese término lo vamos a dejar un poquito, lo vamos a excluir un poquito porque seguramente más adelante ustedes van a llevar resistencia de materiales. Entonces, ahí nada más para que tengan una idea de dónde se utilizan lo que ustedes están aprendiendo, ¿no? No crean que no se utiliza, es como, por ejemplo, ustedes que son ingenieros en energía, por ejemplo, ahorita está de moda el tema de que, a ver, ¿cuánto vale la estructura para los paneles solares, por ejemplo, no? No, pues que te vale 10,000 pesos la más pioja. Oye, ¿por qué sale tan caro? Ah, lo que pasa que, primero que nada, cuenta con certificaciones y usted sabe bien que las certificaciones, pues, cuestan, ¿no? Luego ven ustedes la estructura y dicen, vos eso es aluminio. Pues ese aluminio lo puedo comprar y lo compro allá con el aluminiero, nomás lo voy a pedir con grado estructural, porque es importante decir eso. No es lo mismo utilizar el aluminio o los perfiles de aluminio para uso comercial de tipo de uso para ventana, cancelería, ¿sí? Que sea de uso industrial. Ya cuando es de uso industrial, pues ya el perfil cumple con ciertas fichas, ¿no? De hecho, todo cumple con fichas, pero me refiero que la ficha ya es de uso especial. Digamos que ya no es nada más para usarlo en el marco de tu puerta, ¿no? Sino que ya es más caro. De hecho, el grosor, pues ya es demasiado significativo, ¿no? Evidentemente, si el perfil por ejemplo, un perfil de 1 pulgada, vamos a ponerlo así, te vale, un ejemplo, ¿no? O sea, no sé cuánto vale realmente, pero pongamos un ejemplo para que se entienda. No le va a costar lo mismo el que usted va a usar en su bastidor de su puerta a comprar un perfil estructural, porque ese perfil estructural evidentemente ya es más grueso y además de eso pues tiene ya un límite de fluencia mucho más alto, ¿no? ¿Derivado de qué? Derivado de las mismas características estructurales del elemento, ¿no? Ese es obvio, ese es obvio. Bueno,
Bueno, regresando otra vez a lo que les comentaba, entonces en esta parte lleva unos escarificadores. Entonces la soldadura que le estoy comentando normalmente se utiliza para volver a afilar, vamos a ponerlo así, estos, estos escarificadores, porque resulta ser que cada escarificador, porque estos escarificadores, si ustedes han observado, traen unos tornillos que normalmente sucede que a las personas se les olvida que esos tornillos hay que estarlos cuidando para poderlos quitar en el futuro. Y al final, pues resulta ser que se oxidan, se pudren y al final quedan. La manera de quitarlos es aplicándoles calor y a veces cortándolos, ¿no? Entonces, se vuelve un verdadero problema este asunto. Entonces, al final lo que se hace es utilizar soldaduras de alta resistencia como la 70. De hecho, ahorita podemos checar ese asunto para que usted más o menos vaya agarrando el patín de este asunto y se dé cuenta que hay otras cosas fuera de soldaduras tipo de soldadura. Vamos a ver. A ver, permítame, me están marcando. Ok, una disculpa. Bueno, les comentaba, ¿no? Entonces vamos sabiendo los que es los tipos de soldadura y aquí están los tipos de soldadura, ¿no? Pregunto si se logra ver, si se logra ver, ¿no? Tipo de soldadura, por ejemplo, soldadura fuerte, soldadura acetilínica, soldadura por resistencia eléctrica, soldadura por rayo de energía, ¿no? Entonces, ya hay bastantes tipos de soldadura que ya hay en el mercado. Anteriormente, ¿no? De hecho, hay muchas que han estado saliendo a partir del 2000 para acá la fecha, ¿no? Normalmente la que se utilizaba mucho era la acetilínica o la de la eléctrica, ¿no? Por resistencia eléctrica, ¿no? Que es la de electrodos, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahorita ve usted que hay soldadura de pulso electromagnético, ¿no? De hecho, había soldadura, la que llaman la TIG, la MIG. Entonces, todas esas soldaduras, algunas se usan hasta debajo del agua, ¿no? Por lo que son las soldaduras de cascos de embarcaciones. Ese tipo de electrodo lo que genera es que genera un campo de gas, que es lo que sirve para poder aplicar la soldadura. Ya sabe usted que el gas lo que hace es desplaza el líquido. Entonces, al desplazar el líquido, pues protege en dado momento del agua a la soldadura. Entonces, se puede aplicar la soldadura sin mayor problema, ¿no? Entonces, son situaciones básicamente que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta para, en el caso de los elementos que se estén utilizando. ¿Sí? Nada más era para que usted lo tenga en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta ese aspecto, ¿no? Eh, pues aparecen, ya hemos hablado de las fuerzas, ¿no? Entonces aparecen fuerzas en vigas, ¿no? Y cables.
¿no? Una viga, pues es un elemento prismático, ¿no? Así se le conoce por definición. Que básicamente para el tema de estática, el elemento, básicamente, para estática no le interesa de qué está hecho ese elemento. Lo que básicamente le interesa es a qué fuerzas está sometido ese elemento, nada más. Pero en sí, estática no te dice, ¿sabes qué? El elemento va a fallar, el elemento se va a romper. Eso no te lo dice estática. Quien te dice eso es resistencia de materiales. ¿De acuerdo? Pero para poder analizar el elemento, tú necesitas aplicar algunos métodos que se te enseñan, ¿no? En la materia de estática, ya sea por el método de nodos o por el método de secciones. Normalmente el método, repito, el método de secciones es el elemento que principalmente es el que nosotros como ingenieros, es el que nosotros utilizamos. Los ingenieros civiles, hay que decirlo, y eso no es que estemos peleados en ese sentido, sino que el elemento, perdón, el análisis por nodos, pues básicamente es para muy particular, ¿no? Es para las uniones, porque ahí es donde vamos a suponer las diferentes reacciones y las diferentes acciones. En cambio, en el método de secciones, lo que suponemos es la fuerza que se encuentra dentro de ese eslabón, ¿no? Ya sea que esas fuerzas estén comprimiendo o estén tensionando al elemento. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, bajo ese tenor, o sea, bajo ese orden de ideas, vamos revisando esta información, que a lo mejor algunas cosas ya seguramente lo han revisado en sus trabajos, ¿no? Y espero que esta explicación les sirva para poder disipar dudas o si tiene alguna duda, pues hacer el comentario, ¿no? Lo importante es que le vaya quedando claro de qué se trata estos temas. Bueno, dice que vigas, dice aquí, las cuales usualmente son elementos prismáticos, rectos y largos diseñados para soportar cargas aplicadas en varios puntos a lo largo del elemento. Como les habíamos comentado, ¿no? La viga, básicamente, desde el punto de vista estático, a la estática no le interesa de qué material esté hecho en dado momento la viga, ¿sí? Hay que tener claro ese asunto. Lo que le interesa es cómo está cargada, ¿no? ¿Qué cargas tiene, ¿sí? Para poder en dado momento establecer de cuánto va a ser las reacciones, ¿no? Y de qué manera va a reaccionar ese elemento. Nada más. Es todo lo que digamos, le interesa a la estática. A resistencia de materiales ya le interesa de cuánto es el esfuerzo que se está generando en el elemento. A resistencia de materiales sí le interesa porque resulta ser que ya el elemento ya no se trata como un cuerpo rígido, sino que ya el cuerpo sí es susceptible a deformación, es decir, ese elemento es destructible, ¿sí? Entonces resulta ser que en dado momento el elemento, al tener ya como parte principal la constitución, mejor dicho, el material del cual está hecho, entonces ese material seguramente tiene características mecánicas. Entonces tenemos que estudiar o revisar si ese elemento puede soportar las cargas que se están generando o se les están aplicando, ¿verdad? Y eso pues garantice la seguridad de cualquier eventualidad, ¿no? Por ahorita me recuerdo, viene a mi mente un asunto de que pasó en el año, no me recuerdo exactamente si fue en el 2010 o fue antes del 2010, pero eso ocurrió en China, fíjate, en China, un centro comercial, de hecho lo vi en History Channel, me parece, grandes desastres, algo así, donde, por ejemplo,
creo que era un centro comercial que tenía unos aires acondicionados en el último piso, o sea, en la azotea, ¿no? Entonces, por cuestiones de remodelación, movieron de lugar los aires acondicionados, pero para poderlos mover, pues no utilizaron una grúa, sino que al cuate este se le hizo fácil, pues, meter unos rodillos, ¿no? Vamos a ponerlo así, unas especies de tubos, ¿no? En la parte inferior, calzaron, metieron los tubos y empezaron a moverlo, pero el aire acondicionado, los aires acondicionados, pues básicamente sobre toda la azotea estuvieron rodando, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces los cambiaron de posición, pero resulta ser que eso sucedió, creo, un mes antes del accidente. Entonces resulta ser que lo que pasó al final, después del peritaje que realizaron las autoridades, fue que tenía un problema estructural el diseño original, ¿no? O sea, es decir, al momento que se movieron los aires acondicionados, realmente generaron esfuerzos en las diferentes uniones. Por eso es ahí la importancia del análisis de nodos. ¿Ok? Entonces resulta ser que al momento de remover todo eso, aún así utilizando soldaduras, es lo que le comentaba, la importancia de saber de cuánto es el esfuerzo que se va a generar en esas uniones, pues se habían omitido demasiadas cosas. Entonces el accidente fue la suma de muchos errores, ¿verdad? Y entonces al final el edificio se desploma totalmente, ¿no? De hecho, los aires acondicionados quedan arriba de todo. Creo que murieron ahí más de 200 personas aplastadas, obviamente. Cuando dijo eso, desmoronarse, básicamente lo que hizo, pues básicamente fue aplastar piso por piso. Entonces, todo lo que sucedió ahí, pues fue una lamentable, pues un accidente, ¿verdad? También esto ha sucedido, no crean nada más en China, también ha sucedido aquí cerca. Por ejemplo, tengo conocimiento de un accidente que sucedió en unos hoteles aquí en Quintana Roo. Supuestamente también bajo esa misma dinámica, ¿no? Pero son situaciones que pasan, pero nadie dice nada, ¿no? Como, ¿por qué? Porque pues son situaciones que no deben ventilarse porque pues si estamos hablando de una situación que se utiliza para hospedaje, ¿no? En el caso de los hoteles, pues sirven para hospedarte, ¿no? ¿Qué pasaría si te enteras, ¿no? De que esa franquicia o esa línea de hoteles han tenido problemas en su construcción? Pues yo te puedo garantizar que vas a tener la incertidumbre de quedarte a dormir ahí, a lo mejor y se cae el, el hotel, ¿no? Aunque no sea así, pero pues así somos, ¿no? Realmente. Entonces resulta ser que eso me lo comentó un oficial albañil, que él trabajaba allá y dormían allá casualmente en la obra. Normalmente así sucede, ¿no? Los señores oficiales, los albañiles, ¿no? La gente que hace ese tipo de trabajos, pues normalmente son gente que viaja de un lugar a otro, ¿no? Para buscar trabajo, eso es la verdad. Entonces resulta ser que de un día, en una noche se escuchó un ruido y escucharon como blas se cayó, ¿no? Algo cayó. Al día siguiente, pues cuando se acercan a ver qué pasó, pues se había desplomado, ¿no? Se había desplomado dos niveles. Los dos niveles que habían estado trabajando ya se habían venido abajo. Algo curioso, ¿no? Entonces, pues eso, pues evidentemente, afortunadamente fue de noche, nadie había ahí en la obra y no hubo vidas que lamentar, pero por eso le decía yo que es importante, a veces, eh, pues hacer las cosas bien, ¿no? Eh, bueno, a mí me ha pasado en la vida profesional, hay que decirlo, gente que luego, me han, pues, dicho, ¿no? Me han comentado casi,
Me han dicho, ¿sabes qué? Ponle tal cosa para que no haya problema, ¿no? Entonces, a veces es cuestión de, bueno, tener un poco de ética, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Eso no es correcto porque vamos a poner en riesgo a otras personas, ¿no? Porque pues nosotros entregamos, pero al rato vamos a tener, pues, por ejemplo, seríamos corresponsables de lo que pase. Entonces, es mejor a veces decir lo que realmente puede llegar a pasar, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo haces? Nada más sabiendo qué estás haciendo. Si no sabes realmente cuáles son las consecuencias, pues vas a decir, ah, no pasa nada y le vas a querer a otra persona, ¿no? Entonces es importante, por eso le digo, es importante estudiar, es muy importante prepararse, al menos hasta ahorita lo que estamos aprendiendo pues es aplicable en la vida. Entonces, si nosotros no lo hacemos bien, pues ocurren a veces accidentes, ¿verdad? Eh, claro, ese accidente no se va a dar de aquí a un año ni a dos, se va a dar básicamente después de 4 años, ya cuando el edificio esté trabajando, ¿no? Entonces, cuando realmente está en riesgo ese asunto, y el problema es, pues a lo mejor a ti ya se te haya olvidado que lo que hiciste, ¿no? Pero cuando suceden las situaciones, pues, pues siempre hay investigaciones, ¿verdad? Entonces, en dado momento, yo les recomendaría, ¿no? Siempre hagan las cosas de la mejor manera, ¿sale? Bueno, otra de las cosas son los cables. Los cables, nosotros los vemos, por ejemplo, ustedes que son ingenieros en energía, básicamente a lo mejor tengan que ver tensionados de línea, ¿no? Por ejemplo, ya cuando el conductor se tensiona, básicamente el conductor genera cierta, aparentemente, pareciera ser que el poste está soportando al cable. Y no es que sea mentira, es verdad, así está. El detalle es que cuando ya se tensiona la línea, esa misma tensión lo que hace al cable es tratarlo de levantar, ¿verdad? Claro, no es en su totalidad, pero eso es lo que realmente sucede, ¿no? Cuando usted tensiona un cable, lo que hace el cable es tratar de levantarse, ¿no? Usted lo puede visualizar de manera clara cuando agarra un cablecito, un alambrito, no un alambrito, sino una cuerda y la tensiona. Lo que hace la cuerda pues es levantarse, ¿verdad? Entonces, en dado momento, cada punto, cada extremo de ese tramo tensionado, pues básicamente son los que van a estar soportando el peso de ese conductor. Por eso, en el tema de estructuras de mediana tensión, hay estructuras de remate, así se le conoce, estructuras de remate, y hay estructuras de paso, como el caso de las estructuras T, que es la que normalmente se utilizan en el medio. Este, Esas estructuras básicamente lo que hacen nada más es que el conductor no baje demasiado, sino básicamente pasen arriba del aislador, ¿sale? Entonces, pero ese cable en sí está generando ya un soporte, ¿de acuerdo? Es por eso que usted se explicaría cómo es que hay lugares donde el poste pues básicamente ya se quebró y la estructura sigue estando arriba. Y dices tú, bueno, ¿qué lo soporta a ese poste? Pues lo que soporta ese poste básicamente es la tensión del cable, ¿sí? Por eso es que no se cae. Por eso, a ver, la comisión dice, ese poste se va a caer. ¿Por qué comisión no viene a quitarlo? Bueno, pues es un tema nada más de análisis, nada más. Porque ahí resulta ser que el cable es el que está soportando básicamente al poste, ¿sí? Mientras los extremos, mientras los remates no fallen, lo más probable es que ese poste no vaya a caer. Pero si llega a fallar el remate, entonces sí se puede caer el poste. Entonces son situaciones totalmente, pues, de análisis, ¿no? Básicamente, y en dado momento explican el por qué
pasan las cosas que vemos, ¿no? Y hay cosas que, por ejemplo, también otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es el diseño. Repito, ese es algo que se llama resistencia de materiales. Pero los postes, por ejemplo, los postes que usted utiliza en la calle, básicamente son postes que están diseñados a flexión, no están diseñados a torsión. Es por eso que cuando un poste, por ejemplo, se gira, lo más probable es que el poste se quiebre, ¿sí? Pero eso no significa que se va a caer, ¿no? Mientras tenga tensión el cable, le puedo asegurar que no va a caer. Puede doblarse y puede hasta jalar un poquito, pero de que caiga, normalmente no va a pasar, a menos que se suelte el aislador. Pero normalmente eso no ocurre, ¿no? Por eso hay accidentes donde miran que el auto básicamente pues carga el poste, ¿no? Realmente no un poste, sino se lleva dos o tres postes, pues ya es más, lo más seguro es que sí caiga todo, ¿no? Bueno, de las cosas importantes que hay que tener es que tenemos fuerzas internas en esos elementos. En la figura 7.1 podemos ver que tenemos, por ejemplo, el B y menos B. Es una fuerza que aparece intrínseca al elemento. Es decir, esa fuerza se conoce como una fuerza interna. ¿Sí? Esa fuerza interna, todo elemento, al menos desde el punto de vista estático, todo elemento tiene esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza, al menos aquí la vamos a conocer como B. Esa fuerza aplica lo que es la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción, donde esta fuerza aparece al momento de poder, por ejemplo, aquí en el punto C, se está haciendo un corte o se está haciendo una sección donde al momento de separar al elemento, por ejemplo, el elemento que tenemos AB, en el inciso B usted puede ver que se genera básicamente fuerzas internas, pero opuestas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo yo el menos F, que es de igual magnitud que al valor de F que está del otro extremo. Si usted lo mira, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿eso con qué finalidad se hace? Acuérdense ustedes que una de las finalidades, y es importante tenerlo en cuenta, que nosotros hemos aprendido que todo elemento, desde el punto de vista estático, incluso dinámico, debe estar en equilibrio. Solamente hay que tener en cuenta de qué manera se va a establecer ese equilibrio, ¿no? En el caso de estática, que es lo que nos ocupa, dice que todas las sumas de fuerzas deben ser igual a cero, al igual que sus momentos. Cuando eso sucede, el elemento se encuentra en equilibrio. Entonces, eso es lo que nos muestra la figura 7.1 y la figura 7.2. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento primero se encuentra a lo que sería tensión, ¿sí? El elemento 7.2 se encuentra ahora a compresión, ¿sí? Se está comprimiendo al elemento. Entonces, la situación es de que en dado momento lo único que está cambiando es la consideración, pero básicamente el criterio o el concepto que hay que tener en mente es de que estos elementos se van a mantener en equilibrio. Luego, en la figura siguiente, que supongo yo que es la figura 7.3, aquí vemos un elemento como si fuera una escuadra, que es un elemento, bien dicho, podría ser un eslabón, por lo que estamos viendo. A ese elemento, en el punto D, se le practica un corte, ¿no? O sea, se le hace un seccionamiento. Entonces, en ese preciso momento aparecen dos partes, las cuales son susceptibles de análisis. Yo puedo realizar un análisis de A hasta D, ¿sí? Como hacer un análisis de C a D, ¿sí? O de D a C, como usted lo quiera ver. ¿De acuerdo? De tal manera que tengo dos secciones a las cuales yo tengo que analizar.
Entonces resulta ser que para el caso que nos ocupa, siempre vamos a utilizar este criterio. Cuando nosotros realizamos este tipo de secciones en los elementos, ¿sí? Ya llámese viga, llámese un eslabón, ¿de acuerdo? O incluso un cable, al menos para el caso que estamos viendo que se trata de una especie de eslabón, vamos a considerar la fuerza B, que tiene que ver con algo que se llama fuerza cortante, ¿ok? Normalmente en las bibliografías, la B en el tema de estática va a ser fuerza cortante, ¿ok? Y siempre vamos a considerar una fuerza F, ¿de acuerdo? Una fuerza F y un momento flector, ¿ok? En esa parte donde estamos realizando la disección o la bisección, como quiere usted decir. Y en dado momento, del otro lado, o sea, de la otra pieza, vamos a considerar todo como si fueran reacciones. Es decir, recuérdese que la reacción es de sentido opuesto, de igual magnitud. Eso es lo que dice la reacción. Si da cuenta, por ejemplo, la B se encuentra hacia la parte inferior, ¿no? En el otro elemento aparece hacia el lado contrario, ¿no? Pero resulta ser que en cuanto a magnitudes van a ser las mismas, ¿de acuerdo? Y en el caso de F, pues aplica exactamente lo mismo. Y en el caso de momento, si se da cuenta, está en sentido opuesto. De tal manera que este criterio que estamos viendo acá, nos va a permitir realizar el análisis del elemento. Sí, por eso le decía que el elemento, mejor dicho, el método de análisis por secciones, ese es el elemento que más vamos a usar nosotros. A ver, permítame. Ahí está. Es que no quería avanzar. Una disculpa, no quería avanzar. Ahí está. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de cargas y apoyos. Aquí tenemos básicamente en la figura 7.5 tenemos cargas concentradas. ¿Qué son las cargas concentradas? Bueno, las cargas concentradas son todas aquellas cargas puntuales, por decirlo así. Ok, hay cuenta que aquí estuviera una persona parada, que P1 significa una persona parada, ok, y P2 equivale a otra persona parada. En cuanto a valores, bueno, P1 puede ser una persona que pese 80 kilos y P2 puede ser una persona que pese 200 kilos. Entonces, ¿qué supone? Bueno, supone que estas dos P1 y P2, si se da cuenta, al final se van a representar como si fueran cargas puntuales. Ahora, ¿qué pasaría si en dado momento yo tuviera, vamos a pensar, que en lugar de poner a dos personas sobre esta viga, yo agarro y pongo, por ejemplo, una losa, ¿no? Pero esa losa tenga esta configuración. Vamos a suponer que tenga, esta parte sea totalmente uniforme y de pronto aquí como que va incrementando el peso. Haz de cuenta que se conoce esto como carga distribuida. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vamos a aplicar lo que hemos aprendido en el tema de centroides. Porque resulta ser que estos dos pedazos, se da cuenta, aquí tiene usted una forma rectangular y esta parte de aquí tiene una forma triangular, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, más que nada triangular sería como trapezoidal, ¿no? Porque aquí tengo un paralelo, aquí tengo otro paralelo, entonces forma como una especie de trapecio, ¿no? Entonces, en dado momento, nosotros hemos aprendido cómo determinar el centroide, porque al final, esta carga distribuida yo la puedo convertir a carga concentrada, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues recuerde usted que va a suponer en dado momento una carga puntual para que sea equivalente a esta área, ¿sí?
¿Cómo hago eso? Pues lo hago en base a determinar el centroide de esta configuración. Porque resulta ser que W básicamente viene dada por una cantidad de unidad de carga, ¿no? Por unidad de longitud, ¿vale? Porque al final esta viga pues tiene una longitud y el detalle es de que esa longitud pues está siendo ocupada por toda una carga, ¿sale? Entonces, en dado momento, eso nos da básicamente algunas características. Y aquí viene donde una parte que ya habíamos revisado anteriormente, donde decía, por ejemplo, cuándo yo puedo tener una viga estáticamente determinada y cuándo tengo una viga estáticamente indeterminada. Básicamente, el tema estáticamente indeterminada, básicamente el libro nos dice que es importante conocerlo y saber, ¿verdad? Porque resulta ser que hay cosas que quedan fuera del alcance del libro. Para poder nosotros resolver en el caso de las vigas estáticamente indeterminadas, se tienen que utilizar otros tipos de métodos, que esos métodos ya básicamente quedan, ¿cómo se llama? No es que no se puedan resolver, aclaro, sino que desde el punto de vista estático queda fuera del alcance y entonces tienes que utilizar métodos un poco más especializados, ¿no? Es por eso que existe lo que se conoce como análisis estructural, que ya ahí, ya, digámoslo así, se tienen que hacer algunas consideraciones adicionales, porque recuerde usted que para poder resolver, por ejemplo, un problema, vamos a suponer que yo tengo eh, tres variables. En teoría yo lo que necesito son tres ecuaciones, ¿sí? Pero ¿qué resulta si yo nada más tengo tres variables, pero nada más puedo generar dos ecuaciones? Entonces, evidentemente, va a quedar en función de algo. Entonces, no sería algo muy obvio, ¿no? De calcular. Más sin embargo, ahí nosotros podemos utilizar métodos numéricos para poder establecer alguna igualdad o alguna aproximación para poder resolver el problema. Pero eso queda fuera porque no te está dando un valor determinado. O sea, es decir, no hay un valor que yo pueda decir, mira, el valor de X o el valor de Y o el valor de A o el valor de B es fulano de tal, sino lo tengo que meramente calcular en base a lo que se conoce como interacciones. Eso es un punto. El otro es, en dado momento, hacer consideraciones. Es donde entran métodos que se conocen en cálculo estructural como métodos de Cross, métodos finitos y demás, que nos permiten en dado momento establecer las ecuaciones faltantes para poder resolver el sistema. Si no, pues evidentemente no podríamos tener una solución como tal. Y eso, nada más para dejarlo claro, se parece mucho cuando utilizamos el tema de derivadas. Entonces, si se acuerdan de eso, ¿no? Por ejemplo, llega un momento en que tú cuentas una indeterminación, o mejor dicho, el tema de límites, que también tiene que ver con derivadas. Llega un momento en que tú al resolver encuentras indeterminación, es decir, te queda cero entre cero o simplemente te da infinito. Entonces, para poder romper esa indeterminación, pues tienes que aplicar algún artificio matemático para romper esa indeterminación y poder hallar una posible solución. ¿De acuerdo? Entonces, eso mismo sucede aquí en estos temas, ¿sí? Porque derivado de la misma, pues el mismo procedimiento, ¿verdad? Nos va generando pues pequeños vacíos, vamos a llamarlo así, pequeños vacíos, que al final empiezan como a generar ciclos, porque eso es lo que genera, ¿no? Se empiezan a generar ciclos y resulta ser que de ese ciclo pues se vuelve una indeterminación porque no puedo resolver más allá de, porque no, ya sea que yo tenga un número mayor de variables y yo no pueda determinar el número de ecuaciones necesarias, o todo lo contrario, ¿no? Tenga yo un número menor de variables y pueda yo establecer mayor cantidad
de ecuaciones, pero que no tengan, esas ecuaciones no tengan nada que ver con las variables que estoy o pueda yo establecer en ese preciso momento, ¿no? Entonces es un tema pues, interesante. Aquí lo rescatable es nada más tenerlas, conocerlas, perdón, para poderlas identificar. Por ejemplo, aquí en la primera, el inciso A, tenemos una viga, la cual está apoyada mediante un apoyo rígido, vamos a ponerlo así, rígido, y tenemos un apoyo móvil, ¿no? Digamos, ese tipo de vigas, derivado de tener esta particularidad, pues básicamente no se considera rígida, ¿sí? Porque puede tener un poco de movimiento, es flexible. Esto me recuerda ustedes conocen la Torre Latinoamericana. Me imagino que sí. Esa torre latinoamericana es la que se encuentra en la Ciudad de México. Mide 150 metros, si no mal recuerdo. Esa torre latinoamericana está diseñada para soportar sismos. De hecho, ha soportado sismos. De hecho, el último sismo, perdón, lesionó a la Ciudad de México, que fue arriba de 7.2, creo, 7.3, algo así. Pues básicamente la Latino la soportó sin mayor problema. Y fíjate que esa torre está construida desde hace muchos años. O sea, tiene bastante años, perdón. Y está construida con matemática de la que estamos viendo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia de ese tipo de estructuras, jóvenes? Hay que decirlo y lamentablemente hay que decirlo, pues era los criterios que se usaban anteriormente. Anteriormente hacían las cosas para que duren mucho tiempo. Hoy no. Hoy los factores de seguridad o los factores de miedo se miran realmente demasiado demeritados, de tal suerte que una estructura que se piensa que debe durar, por ejemplo, 15 años, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner su casa. ¿Cuántos años debería estar su casa, digamos, vida útil de su casa? La vida útil de su casa, según algunos estándares, ¿no?, internacionales, pues en Estados Unidos cada determinado tiempo están demoliendo, ¿no? Cada 25, cada 50, cada 30, ¿no? Una casa normalmente tiene una vida útil de unos 25 a 30 años. Pues, por ejemplo, la casa donde yo vivo, bueno, mis papás viven, no yo, la casa ya tiene más de 60 años, hay que decirlo, 60 años, y es casa de mampostería, ¿no? Entonces, esa casa, si usted me dijera, oye, esa casa ya cumplió su vida útil, efectivamente, ya cumplió su vida útil, hay que demolerla. Bueno, pues resulta ser que esa casa está mejor construida que la casa de Infonavit donde vive un servidor. Entonces, yo demoliría mejor a la casa de Infonavit que demoler la casa de mis papás, la verdad. O sea, es una casa bien hecha, con un techo, híjole, bastantes años, que básicamente no ha requerido tanto mantenimiento, ¿no? Pero es derivado a la manera que antes construían las cosas. Y por ahí me da mucha risa a mí que le echen la culpa a los materiales. No es tanto los materiales, hay que decirlo, desde el punto de vista de calidad de materiales, sí, sí es objetable eso, ¿no? Porque sí hay observaciones con relación a los materiales que nosotros utilizamos aquí, pero dándole un tratamiento idóneo, ¿no? Esos materiales igual te dan un rendimiento demasiado bueno. Entonces, bueno, en términos generales, básicamente, repito, están mal hechas las cosas. Esa es la filosofía de ahora. Entonces, esa filosofía es lo que nos está llevando a acabar con muchas cosas. Por eso no estoy muy de acuerdo en varios conceptos, ¿no? Eh, esa sería la respuesta porque estoy desempleado, ¿no? Esa sería una respuesta. Pero pues la filosofía hay que entenderlo, ¿no? Todo el mundo anda, es un discurso, digamos, es un doble discurso, ¿no? Por un lado escuchas, no, las cosas hay que hacerlas bien, y por otro lado se hacen las cosas mal.
Entonces, no es congruente, no es congruente lo que se hace, porque todo está, la economía está acuñada o está cimentada bajo ese criterio actualmente. Entonces, todo está bajo el mismo consumismo, ¿no? Entonces, las cosas, incluso los autos, ustedes lo ven en los autos, ese es un tema que todo el mundo dice, es que por esto y por esto, no. Es que eso ya desde un principio ya se sabe, ¿no? Usted entenderá con el pasar del tiempo que todo cuando se lanza a un mercado ya se sabe sus consecuencias, ¿no? O por lo menos ya hay estudios hechos por la empresa, tal vez no por el Estado, pero sí por la empresa, de qué impactos va a generar ese tema, digamos, en la sociedad o en el medio ambiente. Esa es una realidad. Pero desafortunadamente, pues todos dicen, ay, es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa, no lo sabíamos. No, eso es mentira. Eso es una vil mentira, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta, pues yo le recomendaría, ¿no? El día de mañana, pues recurran a sus valores, ¿no? Realmente evítese problemas, ¿no? Porque eso es comprar problemas ajenos. Bueno, entonces tenemos una viga simplemente apoyada, una viga con voladizo. El voladizo aquí está, es esta parte. Y lo que se llama viga en voladizo, que es una viga en voladizo, es una viga empotrada, sería. Porque la viga empotrada básicamente se encuentra apoyada en un extremo, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de vigas estáticamente indeterminadas, son estas de abajo. Tenemos una viga continua, por ejemplo, ve usted, acá tengo yo un apoyo rígido, aquí tengo un apoyo móvil y aquí otro apoyo móvil, pero al final esto lo que nos está generando es una indeterminación, ¿sí? Porque al final, en dado momento, ¿sí? Derivado de esta configuración, nos podría estar dando un número mayor de variables que no corresponderían al número de ecuaciones que yo puedo plantear, ¿no? Entonces, eso pues, no me va a permitir calcular realmente los valores de las reacciones. Entonces, me va a dejar indeterminado el cálculo. Otro de los tipos es esta viga fija en un extremo y simplemente apoyada en el otro. Vea usted, Um, esta otra es la viga fija, ¿no? Esta se da cuenta, está empotrada en ambos extremos. Creo que les estaba yo comentando de la torre latinoamericana. Bueno, la torre latinoamericana tiene un sistema, se llama, si no me recuerdo, el sistema se llama viscoelástico. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la estructura básicamente tiene flexibilidad. ¿Y eso cómo se logró o cómo se hace ese tipo de análisis? Bueno, resulta ser que ese tipo de análisis se hizo en base a calcular eso como vigas estáticamente indeterminadas. Y eso resultó ser que en la parte de abajo, en la parte de cimentación, esa estructura trae un sistema de gatos hidráulicos. Y cuando digo esto, yo les invitaría a que investiguen un poco más sobre cómo trabaja ese tipo de estructura, ¿sí? Porque al final, repito, usted nunca sabe cómo va a terminar, ¿no? A qué se va a dedicar. Y no está de más, a lo mejor, y le llama la atención eso, y al rato se vuelve estructurista, ¿no? Que sí hace falta buenos estructuristas, hay que decir. Bueno, aquí tenemos otro tipo de viga, ¿no? Que también tiene que ver con las determinadas. Y en dado momento, estos tipos de vigas, si se dan cuenta, están unidas por un elemento, ya sea una junta, ¿no? Un elemento puede ser un pasador, puede ser un elemento conector ahí, que está en el elemento H. Básicamente, si se da cuenta, también puede estar funcionando ese tipo de vigas. Y aquí tenemos otra presentación de ellas mismas. Este tipo de vigas, perdón, dice aquí, eh, en la figura 7.7 se muestran dos ejemplos de vigas articuladas en el punto H.
Se debe señalar que las reacciones en los apoyos involucran cuatro incógnitas, las cuales no pueden determinarse a partir del diagrama de cuerpo libre del sistema constituido por dos vigas. Sin embargo, estas pueden ser determinadas considerando por separado el diagrama de cuerpo libre para cada una de las vigas. Aquí están involucradas 6 incógnitas, incluyendo 2 componentes de fuerzas en articulación, y están disponibles 6 ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en dado momento, ese tipo de conexiones, ¿no? Se pueden llegar a analizar, ¿no? Pero según lo que dice la teoría es que debemos hacer, por cada viga tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y ya luego tratar de conectar nuestras ecuaciones. Bueno, vamos ya entrando en materia, básicamente cómo es que yo tengo que hacer el análisis de las fuerzas cortantes y momentos flectores. Digamos, estos diagramas de fuerza cortante y momento flector les sirve demasiado al que es estructurista, ¿sí? Porque básicamente el estructurista tiene que estar muy al pendiente de estos diagramas, porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que usted está, vuelvo a decirlo, o se está participando o está calculando una estructura y usted decide meterle unos pasantes, unos tornillos pasantes con sus tuercas. Entonces resulta ser que usted no se percata y resulta ser que al momento que decide revisar su cálculo, usted había metido un tornillo de, vamos a poner un nombre, ¿no? 3/4, ¿no? De diámetro como pasante. Y al momento de que usted hace su revisión y calcula el momento flector para ese punto, ¿ok? Según su diagrama, se da cuenta que el momento flector pues, viene siendo de 10, vamos a poner 10 newtons metros, ¿no? Y se da cuenta que el tornillo, vamos a ponerlo así, el tornillo que usted metió 3/4, no va a soportar ese momento flector. Es decir, hay mucha probabilidad, perdón, de que falle. Entonces, híjole, va a tener que revisar, primero que nada, si cambia el diámetro del tornillo. O quizás recomiende un tipo de acero para hacer ese tipo de tornillo, ¿no? Que sería lo más conveniente. Porque si usted decide cambiar el diámetro, por ejemplo, de la perforación, pues evidentemente ya está cambiando el área de contacto, ¿sí? Las áreas de contacto. Entonces, aunque parezca ridículo, ese cambio puede significar demasiado en un cálculo estructural. Entonces, sí es importante en dado momento hacer las cosas de manera consciente, porque recuerde usted que ese edificio o ese cálculo que usted está haciendo, a lo mejor le toca a usted, si es para un centro comercial, a lo mejor le toca a usted ir a ese centro comercial, ¿no? Entonces, en dado momento es mejor ir bien consciente, ¿no? O sea, hacer las cosas de manera consciente y de manera correcta para evitar cualquier eventualidad en el futuro, ¿sí? Porque ya que las estructuras no son para un año ni para dos, normalmente las estructuras las están diseñando para una vida arriba de 30 años. Por eso ya ven que usan placas de media, 3/4, 1 pulgada, ¿no? Si usted va a medir las que usaron allá en Aurrera, se va a dar cuenta que la placa más pioja es de media y que estoy quedándome corto, ¿sí? Y ya ahí ya ve usted las placonas, ¿no? 3/4, 1 pulgada, ¿no? O sea, realmente son, ¿por qué? Porque tiene que considerar, de hecho ya está considerado eso también, ¿no? El efecto de corrosión. De hecho, sabemos que el efecto de corrosión, al momento de atacar al acero, que por eso mismo se utiliza
acero estructural, no es cualquier acero, no vas a ir a comprar un acero aquí en Ferroláminas, ¿no? Que es de fundición gris, sino usted compra un acero con cierto grado de carbono, ¿no? Con la finalidad de que ese acero básicamente le garantice la vida útil. Que falle por lo que sea, pero que no falle porque fue un tema estructural. Entonces resulta ser que, por ejemplo, aquí en el ejemplo que estamos viendo acá, estamos viendo una viga que está apoyada, simplemente apoyada, ¿no? Sería el caso que tenemos acá, que es esta. Viga simplemente apoyada. Entonces resulta ser que tenemos, o aquí tenemos una carga puntual P1 y tenemos una distribuida W1, ¿ok? Tenemos una P2 y tenemos una carga P3 y tenemos una distribuida W2, ¿de acuerdo? Entonces resulta ser que todas estas de aquí, nosotros las vamos a ir analizando por secciones, porque resulta ser que esta viga, al momento que yo hago el corte en C, aquí se va a generar algo así, como la que tengo acá. De hecho, voy a tratar de irlo vinculando. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, al momento de que se haga, digamos, la sección, se va a generar algo como esto, que es lo que nos está mostrando en la parte de abajo. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que van a suceder es de que se van a generar, ¿se acuerdan los DCL? Que siempre les he comentado, ¿saben qué? Acostúmbrense a hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces aquí es donde usted tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? El diagrama de cuerpo libre lo que va a pasar es de que estos apoyos usted los va a considerar como si fueran reacciones. Entonces va a poner acá reacción en A y reacción en B. Esto básicamente viene siendo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Recuerde usted que este tipo de apoyo, vimos unas tablas, no sé si las recuerde, cuando se revisó el tema de cuerpo rígido, equilibrio de cuerpo rígido, se vio unas tablas donde decía, pues, si usted tiene un apoyo de esta naturaleza, ¿sí? De rodillos, ¿no? O sea, lo que va a aparecer es que esto va a aparecer de esta forma, ¿no? Así, como si fuera una reacción. Y si usted lo tiene también fijo, pues aparece igual así, ¿no? Entonces es importante tenerlo porque puede llegar a cambiar nuestra consideración. Entonces resulta ser que al final, ya para poder hacer el análisis, lo que hago es separar, ¿no? Ya en el tercer paso, aquí tendríamos un primer paso, ¿no? Que el primer paso básicamente tiene que ver con observar mi problema, ¿no? En dado momento ver mi figura cómo está. El segundo paso, pues básicamente es hacer el diagrama de cuerpo libre. Nada más tengo que sustituir esos garabujos, esos dibujos, por las reacciones y ya tengo mis diferentes eh, reacciones y cargas. Y el tercer caso, pues básicamente viene siendo la separación de de las partes, ¿no? De la viga, ¿no? En ese caso queda lado derecho, así vamos a hacer, este es un procedimiento, recuerden ustedes que este es un procedimiento, no estamos descubriendo el hilo negro, sino simplemente eso que lo estoy yo comentando, lo tienen ahí en la teoría. Lo que pasa es que se los estoy sintetizando, perdón. ¿Ok? Entonces, del lado derecho, normalmente lo que vamos a hacer es considerar B, que es la fuerza cortante, y consideramos también M, que vendría siendo en dado momento el momento flector. ¿Sale? Esa es la consideración que vamos a estar llevando, que es esta. Esto tiene que ver con las fuerzas internas, ¿sí? Fuerzas internas que se están generando, que son la fuerza cortante y el momento flector.
El momento efector, recuerden ustedes que en sentido antihorario lo vamos a considerar positivo, ¿sale? Entonces, resulta del otro lado lo consideramos de manera opuesta. Entonces quiere decir que el momento va a ser en sentido horario y la fuerza cortante va a ser en sentido opuesto al anterior. ¿Vale? Entonces nosotros ya podemos realizar el análisis para cada tramo. Y lo que hacemos, ¿qué es? Bueno, pues hacemos lo que sabemos hacer. Hacemos suma de fuerzas es igual a cero y suma de fuerzas de momentos, perdón, suma de momentos también es igual a cero. Y ya con eso generamos ecuaciones, ¿sale? Y ya resolvemos nuestro sistema. Aquí hay de dos sopas. Utilizas este primer tramo, o sea, utilizas este pedazo, o se utiliza este pedazo. Al final, lo que se busca es resolver las incógnitas que se están encontrando. ¿Sale? De hecho, aquí está, aquí se encuentra básicamente las convenciones, o sea, lo que le estamos comentando de por qué voy a considerar el lado derecho positivo, pues aquí lo está describiendo. Eso lo puede checar usted en la literatura, ¿sí? Y aquí lo empieza a describir todo completo, ¿sí? De hecho, aquí está digamos, un ejemplo. Ahorita vamos a analizar, no voy a detenerme tanto acá, ¿no? Para no perder tiempo, vamos a un ejemplo acá, un poquito más complicadito, ¿no? Para que quede claro. Aquí nos dice, por ejemplo, de hecho, ahí, si no mal recuerdo, se le proporcionó ejercicios de estos. Ahí les proporcioné para que lo estudiaran. Eh, Aquí, básicamente, la viga está cargada por dos cargas puntuales. Esas cargas puntuales son de 20 y 40 kilonewtons, ¿sí? Este es mi problema y me piden hallar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces, lo que yo hago, básicamente, el siguiente paso que tengo que hacer, ¿cuál es? Es establecer mi diagrama de cuerpo libre. Y aquí está mi diagrama de cuerpo libre, ¿ve usted? Este es el diagrama de cuerpo libre. Acá está. Entonces, dibujo la viga, dibujo las fuerzas que se están aplicando, que son de 20 y 40, y coloco las reacciones en B y la reacción en D, que básicamente, si nos damos cuenta, según dice aquí, vale 46 kilonewtons y vale 14 newtons. Pero evidentemente tú no las conoces en un principio, ¿estás de acuerdo? O sea, realmente yo lo único que sé es que hay una reacción en B y hay una reacción en D. ¿Sale? ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo hago a partir, a esa parte no lo está enseñando el libro, pero usted sabe muy bien, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Me va a quedar un poquito feito la viga, una disculpa por eso. Le voy a poner acá que esta es la reacción en B, ¿ok? Y tengo la reacción en D, que está aquí en la punta, ¿ok? Y luego tengo aquí la de 40 kilonewtons. Y tengo otra aquí en la punta que vale, esa está en la punta, que vale 20, ¿ok? Entonces resulta ser que cada línea de acción de cada vector, pues tiene una distancia, ¿ok? Entonces aquí pues tiene aquí 2 metros, aquí tiene 3 metros,
y aquí tiene 2.5 metros, ¿no? Pregunta, ¿qué debo suponer en el siguiente paso? Bueno, pues no se peleen, ¿eh? No se peleen. Entonces, lo que debemos suponer es que, por ejemplo, la suma de fuerzas en X, suponiendo el hecho de que la viga básicamente se encontraría así, y la otra, pues a lo mejor y se encuentra acá, ¿no? ¿No? Entonces, quiere decir que la viga está en el plano en el plano XY, ¿no? Entonces, puedo saber más o menos si hay algún vector en X. Pues la verdad es que no hay ni uno en X, ¿eh? ¿Qué pasa si hago suma de fuerzas en Y? Pues tenemos a -20, tenemos -40, tenemos más RB. Aquí voy a considerar que esto hacia arriba es positivo, ¿eh? ¿De acuerdo? Este queda más RB más RD. Y esto es igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno, como usted puede ver, aquí básicamente pues tenemos que RB más RD es igual a 60. ¿Sí, sí están de acuerdo? Ahora, la otra ecuación, ¿cómo vamos a saber cuánto vale RB y RD? Bueno, pues resulta ser que necesitamos una tercera ecuación. Esa tercera ecuación, perdón, una segunda ecuación, porque en X evidentemente no hay nada, ¿no? O sea, ni un elemento se encuentra en X, todos se encuentran en Y. Entonces, la única que me podría a mí salvar sería la de momentos. Entonces, suma de momentos, donde ustedes lo quieran hacer. A ver, vamos a hacer suma de momentos en B. Es igual a cero. ¿Ok? ¿Cuánto darían, jóvenes, la suma de momentos en B? ¿Están ahí? Yo sí, profe. A ver, compañero, a ver, trate de resolver cuánto da la suma de momentos en B. ¿Cómo voy a hacer, cómo va a hacer usted eso? Bueno, recuerde usted el concepto de momento y usted va a considerar aquí, se va a posicionar acá en B, ¿ok? Recuerde que una de las particularidades es de que cuando usted hace momentos en B, digamos que esta reacción en B desaparece, es decir, no la va a considerar para efectos de cálculo. Entonces empieza a calcular usted primero con 20, porque digamos, la fuerza que está más cercana, ¿no?
Entonces se da cuenta cómo estaría girando, cómo sería el momento con 20, positivo o negativo. Yo diría que positivo. Positivo, efectivamente. Es positivo, ¿por qué? Porque está en sentido antihorario. Ese 20, voy a obviar los kilonewtons para que todo nos quede igual, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta que el resultado va a ser en kilonewtons. 20 por 2.5, ¿está bien? ¿Está bien? 20 por 2.5 y es positivo, ¿no? Luego me cambio y veo la de 40. A ver, permíteme, por favor. Es que el teléfono. Y bueno, sí, 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 sí. Ah, muy bien, muy bien. Pues aquí, pues no, no estamos en eso, a ver qué cae. Ah, no, sí, sí, claro, 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 tengo pendiente por ahí. Ah, muy bien, está bien, muy bien. No, igualmente, hasta luego, gracias. Bueno, 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 bueno. Ok, bien. ¿Cuánto vale entonces el siguiente? ¿Es positivo o negativo? Igual es positivo, ¿no? Chécalo, chécalo. Ve usted que va a girar en sentido horario. Y según mi Ah, apreciación, es negativo, entonces sí va con el horario. exacto. Entonces tendríamos 40 multiplicado por la distancia de 3, ¿ah? Hay 3. Al punto hay 3. Aquí lo vemos. Este tal vez no me quedó muy bien, pero es 3. ¿Ok? Entonces sería por 3. El siguiente, RD. Aquí está, RD. ¿Cuánto daría RD? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, efectivamente, exactamente, es positivo. Entonces resulta ser que es 3 y 2 son 5, ¿no? Esa es la distancia que hay a partir de este punto para acá, el momento se calcula a partir de la distancia. Entonces 3 más 2 son 5 por RD. ¿Está de acuerdo? Es igual a 0. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ¿cuánto da esto? 20 por 2, 5, ¿cuánto da? Da 50, ¿verdad? Sí, 50, vamos a ponerlo acá, menos 120 más 5RD. Es igual a 0. Entonces, de aquí, básicamente RD ¿verdad? Pues aquí digo 50 menos 120 me da menos 70, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces al pasar al otro lado me queda positivo, entonces 70 entre 5. ¿Cuánto da? 70 entre 5. 14. Pues ahí está. ¿Qué dirección tiene? Pues hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está confirmando, al ser positivo este valor, nos confirma que la dirección que supusimos es la correcta.
Entonces aquí tenemos 14 kilonewtons, ¿está de acuerdo? Porque había dicho que vamos a manejar kilonewtons. Y va hacia arriba. Pues ahí está, ¿no? Este 14 pues corresponde a este de aquí. Y de la ecuación que habíamos calculado con la suma de fuerzas, pues básicamente despejamos RB y resulta ser que al final sería 60 menos 14 que te daría 46. Y también te va a dar positivo, ¿no? Entonces confirma que R secciones. Aquí es donde viene la parte, esa parte no te lo dice el libro, a lo mejor, y eso puede llegar a confundir, porque usted pensará, pues nada más hago una y ya se acabó, ¿no? Entonces, no, aquí lo que hay que hacer es donde usted tenga alguna fuerza, va a tener que hacer una sección y luego va a hacer otra sección donde tenga, digamos, otra fuerza puntual, porque las fuerzas distribuidas las va a tener que transformar a fuerzas puntuales, ¿sí? Vamos a ver si tenemos otro acá, no tenemos otro acá. Cuando usted tenga, de hecho creo que les facilité unos problemas por allá donde tienen cargas distribuidas. Esas cargas distribuidas es más fácil trabajarlas cuando las pasas a puntuales. Y ya con las puntuales ya puedes determinar tú los valores de B y el valor de momento flector, ¿sí? Bueno, resulta ser que al momento de hacer esas secciones, vea usted, se hace una sección pegada a 20, se hace una sección en ambos extremos de la reacción de B, que para el caso nuestro vale 46, ¿de acuerdo? Digamos que se hace, digamos, primera sección, segunda sección, tercera sección, me voy hasta la de 40, hago la cuarta sección, quinta sección, ¿sí? Y me voy a la de D, que es la última, que es donde se encuentra 14 kilonewtons, que es la reacción de D. Entonces ahí tengo la sexta sección. Al final, lo que tengo es varias secciones de la viga, que las cuales lo voy a tener que ir analizando por pedacitos. Aquí están los pedacitos. Aquí es donde inicia el análisis. El primer análisis que tenemos ya determinado nuestras reacciones, ¿no? Ya tenemos completo los valores de las diferentes reacciones que tiene la viga. Entonces agarramos el primer pedacito. El primer pedacito se encuentra en el corte U, en la sección 1. Entonces agarro la sección 1 y empiezo a ver. Aquí, del lado derecho, como había comentado, voy a poner la B, que le voy a poner, la voy a relacionar con el corte, y sería B1, momento flector 1. ¿Sí? Entonces, trato de resolver este sistema. Este sistema le hago suma de fuerzas en X. Vamos a ver aquí. Este corresponde a este pedacito. Vamos a ver cómo lo va analizando. Si usted se da cuenta, suma de fuerzas en Y, si quiere iniciar con Y o con X.
pues es discutible, ¿no? Porque todo va en función de las cargas que usted tenga en ese momento. Aquí el caso es de que todos se encuentran en Y, así que X pues, básicamente digamos, no impacta aquí para el análisis. Entonces resulta ser que suma de fuerzas en Y, veo que fuerzas están en Y, pues la fuerza que está en Y es la de 20 y la tengo B1. Entonces tengo menos, aquí es importante establecer aquí ya estableció que hacia arriba va a considerar todas positivas, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que 20 va a ser menos 20, ¿ok? Menos 20 y B1 va a ser menos B1, ¿de acuerdo? Según el tema de equilibrio para el eje Y. Entonces aquí tengo la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. 20 kilonewtons B1. ¿Cuánto vale la B1? Pues vale 20, ¿verdad? Sí, sí, estamos de acuerdo. Por ejemplo, acá B menos B1, si lo paso para este lado, me queda B1. Entonces B1 vale menos 20, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene aquí? O sea que el cortante para este primer pedacito vale menos 20 kilonewtons. Voy a borrar tantito la línea esta, la que tengo acá, para que no llegue a confundir. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ahí está claro el asunto. Bueno, el siguiente paso, como tenemos el momento, la única manera de establecer momentos es haciendo la suma de momentos. Entonces, por convención, dijimos que vamos a hacer que el momento en el sentido antihorario sea positivo. ¿Sí? Entonces, veo cómo está el tema de momentos. Bueno, pues resulta ser que aquí el momento, pues tengo el momento 1, porque lo tengo que sumar, pero el momento lo voy a hacer acá en este puntito, vea usted, acá. Ahí, ¿ok? Para el caso del libro, dice que acá vale 0 este pedacito de acá, este vale 0. Y resulta ser que 20 kilonewtons multiplicado por 0, porque pues se estima de que el valor o mejor dicho, la distancia que existe de 1 hasta A es pequeñita. Entonces, en dado momento, ese valor de X, porque acá el detalle es como se encuentra en el extremo, ¿no? Básicamente, si te das cuenta, se encuentra en el extremo, entonces este de aquí sería muy pequeñita esa distancia. Es por eso que ellos consideran que aquí vale 0. Lo cierto es de que este tipo de análisis, si usted lo ve, lo voy a poner de este lado. Si yo lo magnifico, ese pedazo, ese pedacito sería esto. Voy a ponerlo grande, ¿no? Para que se logre ver a qué nos estamos refiriendo. Recuerde usted que nosotros hacemos un pequeño punto acá, que es el punto de referencia. Entonces, el vector se encuentra acá. Este vector vale 20 kilonewtons. Ahí está. ¿Ok? Ahora, para que más o menos usted sepa a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a este pedazo, vea usted, a este de aquí. Esto es lo que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? O es lo que se supone que el libro debe haber hecho. Pero aquí como lo está subiendo muy pequeñito, pues exactamente nos va a dar lo mismo, pero el procedimiento así dice, que aquí yo debo establecer un valor X. ¿Ok? Es decir, este punto
hasta donde está aplicada la fuerza, tiene una distancia X. ¿De cuánto es? No lo sé, ¿sí? Lo que sí sé es que vale X. Es todo lo que sé. Ahora, en el caso de, ese sería el valor 1. Ahí está. Y recordemos que aquí tenemos el momento M1. ¿Ok? Ahora, yo cuando establezco, digamos, el momento, ¿de cuánto sería el momento a partir de 1 de la fuerza 20? Pues el momento sería, para empezar, sería positivo y me daría 20 por X, ¿ok? 20 por X, ¿ok? El otro me daría más M1. Esto es igual a 0. Y si se dan cuenta, es muy similar a la que tienen ustedes aquí, ¿ok? Ahora, esta ecuación, esta ecuacióncita tiene un valor porque si se da cuenta usted, la distancia que voy a tener en el primer tramo es de 2.5 metros. En el entendido que yo teniendo el punto exactamente en el extremo de la viga, ¿sí? Básicamente, ese tramo de esa viga, pues básicamente va a valer, ¿verdad? Que X se encuentre entre 0 y el valor de 2.5, digámoslo así, ¿no? O sea que 0 es menor a X, pero X sea menor que 2.5, ¿sí? Y si se da cuenta, esta ecuación que puse aquí es la misma ecuación que está generándose aquí para momento 2, ¿ok? Entonces, retomando otra vez aquí el pedacito, para no brincarnos, ¿no? Irnos pedacito por pedacito. Entonces resulta ser que como el pedacito, a ver, aquí está. Entonces yo puedo calcular el momento 1, porque aquí me daría momento 1 es igual a menos 20x. Eso es lo que diría ahí, ¿no? Eso es lo que vale el momento igual a menos 20x. Aquí la consideración es de que como el momento, básicamente la carga puntual se encuentra, digamos, en el extremo de la viga, en teoría, el momento flector en ese punto, exactamente en el extremo de la viga, va a valer 0. Es por eso que aquí, en dado momento, X, para el valor de X, aquí en el inicio, porque X empieza aquí, X empieza a desplazar y va a llegar a X a 2.5. No sé si me estoy dando a entender. ¿En dónde se encuentra 20? Pues se encuentra en el inicio de la viga. Por eso que X igual vale 0. Si X vale 0, ¿cuánto vale el momento? Pues vale 0. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? ¿Está quedando claro esto? O ya lo entendieron y no es necesario hacer la aclaración. No, no, sí es necesario la aclaración. Pero sí está quedando claro esto. Sí, Muy profe. bueno. Ahí Sí. vamos. Ok, perfecto. Sí, porque es importante tener eso en mente, porque recuerden que como es X,
Yo parto de aquí del extremo de la viga, es decir, es importante regresar a este de acá. Por eso me estoy yendo, me fui directamente al ejercicio para que vaya quedando claro. Aquí, por ejemplo, en el caso de de que tenemos acá, que nos presenta el libro, básicamente tenemos una carga puntual, la cual está aplicada a la mitad de la viga, ¿de acuerdo? Determinamos mediante la condición de equilibrio, determinamos que las reacciones valen P entre 2 y P entre 2, ¿no? Y eso era obvio de entender, porque cuando nosotros tenemos una carga y la cual nada más tiene dos apoyos, ¿de acuerdo? Y se lo voy a poner así, se lo voy a poner así. Por ejemplo, un coche. Desprecie usted el valor el peso del coche. Vamos a despreciarlo. De acuerdo que esa es una de las primeras condicionantes que se aplican en estática. Despreciamos el peso del coche. ¿Ok? Yo le pregunto, al coche lo cargo con 4 toneladas. ¿De cuánto es la reacción de cada llanta? De 1 tonelada. Así es, correcto, perfecto, compañera, afirmativo, así es. Entonces, esa es la misma condición de que tenemos aquí. Al momento de cargar la viga sobre dos apoyos simplemente apoyada, ¿sí? Que sería el caso del coche, en dado momento descargamos en cada reacción, descargamos la mitad de esa carga. De tal suerte que las reacciones, para el caso que tenemos, es P entre 2 y P entre 2. Ahora, otro de los datos importantes que hay que tener en cuenta, vamos acá, para entenderlo claro, vamos a tener el caso este. ¿Por qué le decía que X vale 0? Bueno, la condicionante es de que la viga, si usted se da cuenta, trae una distancia que se llama L, ¿verdad? Porque L entre 2 más L entre 2 le va a dar L. Entonces, como yo inicio el análisis a partir de punto A, ahí es donde se supone que yo inicio, entonces la viga empieza ahí desde 0. Entonces el valor X va a tender, o sea, X tiende a L. ¿Ok? Entonces quiere decir que llegado un momento, X va a ser igual a L. De tal suerte de que X, en un principio, dependiendo la manera en que estamos analizando nosotros acá, la carga se encuentra exactamente en el valor 0, por lo que el momento flector es igual a 0. No siempre va a ser así, hay que decirlo, porque la carga puede estar desfasada, por ejemplo, en el caso, bueno, aquí no tenemos uno, pero pueden haber, de hecho, creo que les presenté algunos problemas donde la viga, por ejemplo, la carga se encuentra corrida, entonces en ese sentido no se está generando, digamos, la condicionante que les estoy comentando ahorita, ¿no? Porque realmente en X0 no se encuentra cargada, sino está desfasada a una distancia X. ¿De cuánto es? Bueno, en dado momento lo vamos a tener acotado ahí en el problema. Entonces, para esas condicionantes, sí es importante tener claro esa consideración, ¿no? Bien. Y si quedó claro ese pedacito, ahora vamos a ver lo que sucede con el siguiente pedacito. El siguiente pedacito, pues ya crece, sigo utilizando el mismo pedacito de anterior. Ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar la sección 1 y la sección 2, porque la sección 2 es la que voy a analizar ahora. Ahora resulta ser que la sección 2 vuelvo a obtener, digamos, ese pedacito de X. Ok, ahí está. X. Y vuelvo a hacer la suma de fuerzas en Y, porque es la que me va a ayudar a calcular. Entonces, suma de fuerzas en Y, suponiendo que la suma, digo, en sentido vertical es positiva, hacia arriba, entonces tenemos menos 20 y tenemos menos B2. O sea, es decir, ya nos olvidamos del pedacito 1, ¿eh? Estamos integrando el 1 y el 2.
Entonces resulta ser que es menos 20 menos B2. Entonces quiere decir que B2 vale menos 20. Entonces, ¿qué sugiere ahí? Bueno, pues sugiere ahí que el cortante sigue siendo igual. ¿De acuerdo? El cortante es igual. Sigue siendo menos 20. ¿Qué pasa con el momento flector? Bueno, pues ahí el detalle es de que el momento flector, aquí necesitamos establecer una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Pues ahora, a ver si no les confundo. Voy a utilizar este nuevo dibujito, ¿de acuerdo? Bueno, o si quieren hago otro mejor, para que no les vaya yo a generar una confusión ahí. Voy a utilizar este pedacito. Vamos a pensar que ahora es un poquito más largo. Recuerden que para este pedazo, perdón por mi víbora, ¿no? Quedó muy fea mi víbora. Entonces aquí tenemos otra vez la carga de 20, ¿ok? Y vuelvo a establecer ahora X, ¿ok? Ahora pongo también otra vez, recuerden, esto ya es un procedimiento, no estamos descubriendo el hilo negro. Aquí voy a poner B, que sería B2, para el caso, creo que me quedo muy pegado a la flecha, me puede generar dudas. Y luego tienes el momento flector, ahí está. Ese momento flector, como hemos visto, hacia este lado es positivo. Y este momento flector vale M2. ¿De acuerdo? Entonces establecemos la ecuación. Pues resulta ser que ya vimos en suma de fuerzas en Y, pues nos dice que el momento, perdón, la fuerza cortante vale menos 20. Ahora vamos a ver cuánto vale el momento para esta condicionante. Y resulta ser que para este caso, pues ahora sí es aplicable lo que habíamos puesto acá arriba, ¿no? Va desde el valor 0 hasta el valor de 2.5, ¿no? Esa sería la tendencia, la máxima, para poder establecer cuánto vale ese momento flector. Entonces resulta ser que para el caso de 20, el momento vale menos, sería positivo, ¿verdad? 20 por X, ¿sí es correcto? 20 por X y le sumamos el momento flector. Momento de 2. Esto es igual a 0. Entonces el momento flector pues es igual a menos 20, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Menos 20x. ¿Ok? Eso evidentemente es hasta 2.5. Entonces, si se da cuenta usted, pues bastaría con sustituir el valor máximo para saber cuánto vale el momento flector para la carga de a la distancia de 2.5, ¿no? Entonces, esta ecuacioncita me va a servir. ¿Y para qué me va a servir esta ecuacioncita? Pues me va a servir para poder generar este momento de aquí, ve, este de aquí. ¿Ok? Entonces, en dado momento, vamos, y hacemos con lo mismo con el 3. Aquí tengo la parte 1, la parte 2. Hacemos lo mismo con la parte 3. Exactamente lo que hice aquí, vamos a hacer con este. Lo que usted está viendo es que la parte 3 ya incluye en dado momento la reacción de 46 kilonewtons. Si se da cuenta, aquí está.
Para que no voy a poner otro color para que usted lo vea. Creo que no le cambié el color, le dejé el mismo. Ahí está. Ahí está. Vea usted, ahora tiene usted 20. Si es observador, se va a dar cuenta que la barra realmente lo que está haciendo está creciendo y se está deteniendo en cada sección que usted decidió realizar el corte. No tanto que haya usted decidido, sino que el procedimiento así lo dice, ¿no? Para poder establecer las diferentes valores. Vuelvo a establecer el B3 y el momento 3. Vuelvo a realizar el procedimiento que venía yo haciendo. Suma de fuerzas, ¿cuánto vale? La cortante va a valer 20 menos 46. Te queda 26, ¿no? Como B3 va hacia abajo, te va a quedar B3 menos 20, perdón, más 26, ¿no? Aquí está. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Aquí es nada más irle sumando, ¿no? Aquí tengo menos 20 más 46, nos queda más 26, ¿no? Pero como B3 está en sentido hacia abajo, pues resulta ser que es menos B3, entonces menos B3 lo paso al otro lado y me queda B3 es igual a 26. Sí lo van a ver, ¿verdad? ¿O es necesario hacer el ejercicio? O sea, el procedimiento. ¿Sí queda claro eso? ¿Será que puedo hacer el procedimiento? A ver. Suma de fuerzas en Y para... A ver, vamos a ver si aquí no les... Suma de fuerzas en Y va hacia arriba positivo, es igual a 0. El color tiene que ver con el pedacito que estamos analizando, ¿no? Este pedacito es con relación a este de aquí. Entonces nos da que menos 20, nos daría menos 20. Este sería más 46. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro nos daría menos B3. Esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, menos 20 más 46, ¿cuánto da? 26. 26 exactamente. Y si se da cuenta, me daría menos, digo, 26 menos B3. La pregunta es, ¿cuánto vale B3? Vale 26, ¿no? ¿Qué es el valor que tienen ustedes aquí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, si ya quedó claro, ¿cuánto daría, por ejemplo, B4? ¿Cuánto da B4? 26, igual. A ver, tenemos menos 20, tenemos más 46, ¿sí? ¿De acuerdo? Efectivamente, nos va a dar 26 positivo menos B4, muy parecida a esta ecuación. Entonces, B4 al pasarlo del otro lado de la ecuación, nos queda B4 es igual a 26. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, ¿y cuánto valdría B5, por ejemplo?
Yo sé que ahí está el dato, ¿no? Pero lo importante es que usted haga el ejercicio ahí, ¿ok? Ahí en casita, ¿no? Lo haga y pueda determinar si está correcto este dato. Pues básicamente la suma otra vez, ¿verdad? Es la suma de -20 más 46 menos 40 menos B5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vemos que 46 a menos 46, perdón, 46 menos 40 me quedan 6, 6. Este, menos 20, más 6, me quedaría menos 14, ¿no? Que es lo que tiene aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, B6, ¿cuánto valdría? Pues exactamente es el mismo procedimiento, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? De mi parte, no, profe. Muy bien. Ya que si ha quedado claro ese asunto, vamos revisando los momentos. Híjole, ya son las 11. Eh, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Lo seguimos revisando. Por ahí me parece que les facilité algunos videos. No sé si todos lo hayan checado, pero ahí está más o menos más claro, ¿no? De hecho, hay ejercicios ahí también. Bueno, de todas maneras, en la siguiente clase lo seguimos analizando para que quede claro y usted no tenga problemas en entender. No tiene mucho problema, ¿no? Siempre entender que es un procedimiento y si usted entiende el procedimiento, no va a tener problemas. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta acá. Son las 11 de la mañana, y nos vemos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ay, Gracias. profe. Hasta luego, jóvenes. Nos Cuídense. vemos, profe. Nos vemos.